Tenemos que proyectar la pantalla de Ulises para la presentación. Ya, pueden hacerlo ya ahora. Ya, de Buen acuerdo, ya día, voy. Ulises. ¿Cómo están? Hola, Buenos ¿qué días con tal? todos. A ver, dame un segundo. No me permite todavía. Ayúdame habilitándome. Claro, un segundo. Ahí se lo intenta, mi estimado. Ya está. Perfecto, gracias. Sí. Listo, entonces, bienvenidos con todos. Comencemos entonces con la presentación el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. No sé si Alex o María Clara quieren hacer una presentación. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos. Listo. Muchas gracias a Ulises, muchas gracias a Diego, muchas gracias a la Cámara por permitirnos dirigirnos a todas las personas que se están conectando. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en esta conferencia que la hemos preparado. Más o menos tenemos una duración de 1 hora. Cualquier pregunta que la deseen realizar, les agradecemos que la puedan hacer al final de la charla mediante el Zoom y con gusto podemos atenderla. Me permito presentarme. Mi nombre es Alexandra Piedras, soy la asesora para Cuenca de Metro Valores, Casa de Valores y Fidecoadora, administradora de fondos y fideicomisos. Trabajo desde hace 5 años aquí en la ciudad de Cuenca, brindando servicios de asesoría y corretaje de valores y fideicomisos. Somos socios de la Cámara de Comercio de Cuenca desde el año 2018, a quien agradecemos esta oportunidad nuevamente. Brindamos servicios, entre otros, de negociaciones de títulos valores, los cuales se encuentran los bonos, las notas de crédito del SRI y otros instrumentos. Todo lo hacemos aquí desde la ciudad de Cuenca. Ustedes pueden contactarse con nosotros a través de la Cámara para poderles asesorar y servirles en todo lo que necesiten. Esta conferencia es sobre la negociación de bonos del Estado de proveedores y las notas de crédito del SRI, la cual será dictada por el economista Ulises Alviar, quien es el presidente ejecutivo de Metro Valores, quien más adelante les explicará todo sobre la charla. Entre los temas que abordaremos se encuentran quiénes somos, qué hacemos, qué es el mercado de valores, básicamente los bonos del Estado de proveedores y las notas de crédito. A continuación, el economista Ulises Alviar les indicará sobre el mercado de valores y el funcionamiento. Sigue, Uli, por favor. Muchas gracias, Alex. Un gusto. Como decía Alexandra, estamos gustosos de atenderles cualquier consulta en esta conferencia o eventualmente posteriormente. Alexandra es una persona muy capacitada que nos representa en la ciudad de Cuenca y está a las órdenes. Al final de la presentación vamos a poner su número de contacto. Si les interesa, pueden ir poniéndonos preguntas que después vayamos trabajando. Uno, queremos ver quiénes somos, presentarnos un poco, una explicación rápida luego del mercado de valores en el Ecuador. Ya hicimos algo hace unos 2 meses, creo. Explicamos el mercado de valores y desde el punto de vista del financiamiento. Pero retomamos rápidamente. Luego hablamos un poco del tema más importante que se está discutiendo ahora, que son los bonos del Estado con los que están pagando a proveedores. Retomamos rápidamente el tema de las notas de crédito del SRI y ciertos aspectos tributarios. Pero el punto 3 es en el que más nos queremos centrar, que es en el que más nos consultan. No sé, Alex o María Clara, si quieren contar un poco de la historia de la Casa de Valores. Hola. Buenos días, sí, ¿quiénes somos? Somos una casa de valores que tenemos más de 25 años de experiencia en el mercado de valores. Estamos inscritos en la Bolsa de Valores de Quito y en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Tenemos a nuestro aliado Ecuador, que es la administración y fideicomisos. Durante el año 2019 se negociaron en la Casa de Valores 555 millones y hemos hecho 4.128 transacciones. Perfecto. Solo mencionar que la Casa de Valores está cumpliendo 25 años, como decía María Clara, y que tenemos una alianza estratégica con nuestro
socio Fidoecuador que está en la pantalla, con quienes hacemos fondos y fideicomisos de garantía, de inmobiliarios, de tenencia y todo tipo de negocios fiduciarios. Muchas gracias. Esa es una referencia del tamaño de los volúmenes que maneja una casa de valores en el Ecuador. Tal vez la gente tiene una idea de que el mercado es muy pequeñito, pero el volumen que manejamos, al menos del 2019, fue de más de 500 millones de dólares. Este año estamos cerca de 200 millones, está un poco más bajo para nosotros, pero en el primer semestre me refiero, pero estamos igual manteniendo nuestras posiciones. Recordando qué es lo que hace el mercado de la Casa de Valores. La Casa de Valores hace tres actividades según la ley de mercado de valores: corretaje de valores, administración de portafolios y finanzas corporativas. El corretaje es lo que más conocemos, digamos, de una casa de valores: compra y venta de títulos, valores, que pueden ser acciones, es lo que vamos a discutir. Acciones para la gente que quiere invertir, tener corporación favorita, Holcim, las acciones de los bancos, facturas comerciales negociables que están muy activas desde el lado para los inversionistas con unos rendimientos interesantes. Luego, si una persona ya va conformando un portafolio y tiene unas acciones, unas facturas, unas obligaciones, o una empresa, una aseguradora, vale la pena conformar y administrar de manera profesional esos recursos a través de una administración de portafolios. Entonces, la administración de portafolios lo que hace es dejar de comprar de manera suelta ciertos títulos, sino que se hace una planeación, una estrategia, se revisa cuál es el perfil del inversionista a corto plazo, a largo plazo, busca ingreso, busca crecimiento, busca generar, con eso me refiero, con estas inversiones, busca generar una renta o busca incrementar el valor de su portafolio para un uso futuro porque, por ejemplo, sus necesidades de ingreso están cubiertas. Y se maneja de una manera, una evaluación continua trimestral del avance del portafolio. Y finalmente tenemos finanzas corporativas, que es del otro lado del mercado de valores, que es la asesoría a las empresas para que se financien a través de la bolsa. Hicimos una presentación previamente al respecto y hemos visto que hay muchas empresas de la zona que operan en el mercado de valores. En el lado de las facturas comerciales que les contábamos, por ejemplo, son muy activas las empresas importadoras de vehículos Hyundai, de Kia, son las más grandes, hay las de Volkswagen, hay empresas Surpapel Corp. Y estas son ejemplos de empresas que nosotros hemos manejado, por ejemplo, La Llantera, Continental Tire, Mite Papel Comercial, o las otras empresas que tenemos aquí. Tenemos empresas del sector automotriz, del sector del caucho, del sector industrial, del sector comercial. Recientemente se inscribieron las acciones de BBPC. BBPC es la empresa, digamos, del grupo de la Cervecería Nacional, que es la dueña de las marcas Pilsener, Club y un par de marcas más de cervezas locales. Conforman parte de este grupo internacional. Acerca del punto 2, el mercado de valores. Este grafiquito, esta definición es tomada de la ley, si no me equivoco, es un poco enredada, pero bueno, vamos a leer. Dice que el mercado de valores es el segmento del mercado financiero como un global donde están bancos, cooperativas, instituciones de la economía popular y solidaria, mercado de valores, sector asegurador. Entonces, el sector del mercado financiero que moviliza recursos para financiar las actividades productivas desde los sectores ahorristas hacia los deficitarios de ahorro, que son básicamente las empresas. Normalmente los ahorristas son las personas, los que requieren financiamiento son las empresas. Normalmente el ahorro de las personas se canaliza principalmente a través del ahorro forzado que uno hace a través de los fondos de pensiones. Entonces, nosotros todos, 20% de nuestro sueldo nos debitan, más o menos 10% se va a salud, 10% se va al ahorro a largo plazo para nuestra jubilación. Ojalá que estén ahorrando los que están encargados y eso no se esté perdiendo, como lo de salud, es comentario aparte. En todo caso, las familias, las personas ahorran y las empresas requieren de ese ahorro a título de préstamo para crecer. En el mercado de valores se canalizan esos recursos como un adicional al mercado de los bancos. Los bancos hacen algo
algo similar. Y esto permite el crecimiento de las empresas y la generación de empleo. Normalmente la idea es que el ahorro, este ahorro se canalice. Si mi ahorro es para jubilación, es un ahorro a largo plazo. Es distinto a que yo tenga mi dinero en mi cuenta de ahorros que eventualmente voy a sacar mañana, pues el banco puede prestar a corto plazo. Entonces las empresas que administran nuestros recursos a largo plazo pueden invertir a largo plazo y generar ahorro, inversión a largo plazo. Esa pequeñita parte clave de la economía no funciona en el Ecuador. Pero al menos, bueno, manejamos lo que podemos a través de estos mecanismos. ¿Cómo está conformado el mercado de valores? A través de los entes de control, que son la Junta de Política de Regulación Económica y Financiera, que regula todo el sector financiero, y la Superintendencia de Compañías en el lado de la Intendencia de Mercado de Valores, que supervisan a las casas de valores, específicamente administradoras de fondos, calificadoras de riesgos y todo el mercado de valores. Luego están las bolsas de valores, que en el Ecuador tenemos dos, la Bolsa de Quito y la Bolsa de Guayaquil. Operan indistintamente en un solo mercado. No importa que haya dos bolsas en este punto, hay un solo mercado donde se hacen las transacciones y se negocian los títulos y hay un solo precio. Uno puede operar indistintamente a través de cualquiera de las dos. Nosotros somos, antes había que ser miembro de la bolsa, ahora no es necesario, simplemente hay que estar inscrito o registrado. Tenemos nuestros operadores de valores, creo que somos la casa de valores con más operadores de valores registrados en las bolsas. Tenemos nuestros operadores están en las dos bolsas, actúan indistintamente. Y finalmente las operaciones se compensan y custodian a través de dos custodios. El custodio que es del Banco Central del Ecuador, el custodio del Estado, digamos que es del Banco Central del Ecuador, y el custodio privado que es el DCVALE. El DCVALE es principalmente un custodio de propiedad de las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil, de la CFN, de algunas instituciones financieras que todavía tienen, y de casas de valores. El Banco Central custodia los bonos, que es lo que nos interesa hoy. El DCVALE custodia las emisiones de obligaciones, papel comercial, titularizaciones. Denme solo un segundo. Tengo un poco de brillo aquí de sol que me está molestando, está reflejando en el piso, pero bueno. Ese es básicamente el mercado de valores y obviamente los títulos que están emitidos e inscritos en la bolsa. Vamos a seguir. ¿Qué títulos se negocian en la bolsa? Para tener una idea, el año pasado se negociaron más de 10.000 millones de dólares en el mercado bursátil, acumulado Quito-Guayaquil. En este año hasta junio vamos 5.600 millones de dólares, es un monto importante. Antes de esto, más o menos, apenas superaba el 10% del PIB del Ecuador. Bueno, ahora el PIB del Ecuador posiblemente se achique, pero más o menos estamos en esos niveles. 10% del Producto Interno Bruto es lo que se negocia en la Bolsa de Valores en el Ecuador. Es un monto que para unos es pequeño, de todas maneras me parece que es muy relevante el volumen que se negocia. ¿Y qué tipo de papeles se negocian? 30% de los papeles vienen del sector comercial, 28% del sector industrial, 14% del servicios, 11% del agrícola y pesquero y ganadero, 9% del sector financiero y bueno, estos dos con participación menor. Muy bien. Nos podemos pasar. Podríamos ver más adelante. Este es cómo invertir en la bolsa. Lo importante es abrir una cuenta con la casa de valores. Este es se lo puede ver de los dos lados cómo invertir y cómo hacer una transacción en general. En nuestro caso, por ejemplo, queremos hacer una transacción eventualmente de venta si recibimos un bono. Pero si recibimos un bono como pago de una operación con el sector público, también tenemos que hacer una pequeña transacción de compra a través de la casa de valores y se registra la orden en el sistema transaccional y se procesa la compra en las bolsas de valores. Esto vamos a explicar con más detalle más adelante. Veamos directamente qué son los bonos del Estado y tal vez regresamos a esta lámina para verla. Se lo puede ver desde el lado del inversionista como del lado de la venta. Comencemos, como les decía, desde el comienzo. ¿Qué es un bono del Estado? ¿Qué es la deuda
y qué es la deuda externa. Se ha negociado, se ha discutido mucho en estas semanas. Ustedes habrán visto el tema de la deuda externa que el gobierno consiguió renegociar después de unas largas negociaciones. Como ustedes conocerán, el Ecuador es uno de los 2 peores pagadores de deuda en Latinoamérica, junto con Argentina. Entonces, hemos recibido préstamos desde la época que nos prestaban para que construyamos el tren y después construíamos el tren y después no pagábamos la deuda. Si nos hemos pasado, entonces tenemos una muy mala reputación internacionalmente como pagadores de la deuda. Y cuando un ministro de Finanzas quiere pagar la deuda, como uno paga la deuda al banco, le persiguen y le quieren caer a palos. Es un poco, tenemos una situación sociopolítica un poco extraña en el Ecuador. Entonces, ¿cómo funciona la antigua? Aquí está un bono de la deuda interna. Es un título representativo de deuda pública. En los viejos tiempos el gobierno era muy pobre. Antes de los 70s el gobierno ecuatoriano era un gobierno realmente pobre. El país era muy pobre antes del petróleo. Entonces el gobierno emitía bonos y posiblemente los bancos y gente privada les compraba y con eso financiaba lo poco que hacía, unas pequeñas adecuaciones en carreteras, agua potable, tal vez en Quito. Y se emitían estos bonitos títulos. Es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado ecuatoriano y es en teoría un valor líquido y negociable en el mercado de valores. Las bolsas de valores en el Ecuador tienen 50 años. Desde entonces se negocian este tipo de títulos. Me cuesta trabajo pasar la hoja. ¿Cómo se veían los bonos? Los bonos se veían como el anterior o como este de la derecha, que es un bono que tenían sus cuponcitos. Cada cupón, unos cupones son de interés y unos cupones son de capital. Entonces se recortaba con la tijerita y se mandaba a cobrar en el Banco Central los intereses, yo que sé, cada 3 meses. Y el capital podía ser o un cupón de estos cada 6 meses o el capital se pagaba al vencimiento, que es el título superior. Entonces, veamos que dice aquí, antiguamente los bonos, la lámina anterior y estas son tomadas del Ministerio de las presentaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, y unas 2 de estas que está aquí con los logos del ministerio abajo. Antiguamente los bonos del Estado eran físicos, pero resultaba muy costoso para el Estado y se corría el riesgo de daño, deterioro, pérdida, robo, falsificación. Hemos tenido varios casos y les recomendamos que si reciben títulos, bonos, especialmente de otros países, hay muchos intentos de estafa, hay gente que viene y trae 100.000 millones de bonos venezolanos que quiere negociar y supuestamente los tiene guardados en el carro. Normalmente eso es una estafa. Ya todos los títulos son desmaterializados. Y como les contaba, para cobrar estos bonos se requiere recortarlos y acercarse a una ventanilla del Banco Central. Actualmente los bonos de deuda interna están desmaterializados, igual que los de deuda externa, se custodian a través del Banco Central del Ecuador. Los clientes nuestros que tienen bonos simplemente nos piden un reporte, consultamos al Banco Central y les emiten un certificado que es no negociable, donde constan quién es el titular y las características del bono que tienen. La verdad que aquí podríamos haber puesto un pequeño ejemplo de cómo se ven ahora los bonos. Es simplemente un reporte en un PDF donde consta que una persona tiene un bono. Y es algo que funciona bastante bien y es como funciona a nivel internacional. Y el custodio, quien lleva el registro y las cuentas de esto, es el Banco Central y ellos son los que se encargan de pagar los intereses periódicamente. Un poco el tamaño del PIB. Según este cuadro nos hemos quedado con un PIB fijo. Bueno, es que está mes a mes. Esta es igual información del Ministerio de Finanzas. El saldo de la deuda externa, 41.000 millones de dólares. Saldo de la deuda interna, 16 y luego 17.000 millones de dólares. Total, 58.000 millones de dólares. Tenemos una deuda PIB del 60%. Entonces, estamos en una situación de deterioro. Antes de la pandemia ya veníamos mal, ahora estamos mucho más complicados. Afortunadamente, la renegociación que se consiguió en el exterior libera flujo para los próximos 5 años. Pero en la deuda interna y en los gastos, como ustedes han visto, locales, hay mucha inflexibilidad. En el exterior nos dieron un descuento y unos pagos de plazos y aquí las universidades quieren seguir teniendo cada profesor un chofer y no hay forma de reducir los gastos localmente.
La deuda pública y la relación con el PIB, hemos pasado el 60%, la Constitución creo que permite que tengamos máximo el 40%. Entonces el gobierno ha anunciado que se hará una emisión de $500 millones en bonos para pagar atrasos a proveedores. Los procesos son voluntarios para entidades privadas y públicas. Los plazos de los bonos hay 3 plazos, 3, 5 y 7 años, con tasas de interés entre el 4,5% y el 6,7%. Aquí cabe mencionar que ya había unos bonos circulando. Ha habido unos pagos, les vamos a enseñar las estadísticas de las negociaciones antes de estos $500 millones, donde los bonos tenían tasas de interés un poco más atractivas. Estos nuevos bonos tienen tasas más bajas. La amortización se realiza de la siguiente manera. Los intereses se pagan trimestralmente. Esto también es un cambio. Los otros bonos pagaban cada 6 meses y el capital se paga al vencimiento. No existen restricciones para negociar en el mercado de valores ni para los usos. Los primeros bonos, no sé si ustedes conocerán, los primeros bonos que se pagaron a constructores en el 2014, 2015 o a jubilados del magisterio, tenían limitaciones. Entonces no se podían usar para los bancos para reserva de liquidez, el BIES no los podía comprar, no se podía usar como garantía para una operación, por ejemplo, con la CFN o con un banco. Tenían miles de restricciones. Estos que se han emitido últimamente ya no tienen esas limitaciones y se pueden, en teoría pueden tener más usos. En teoría, no está claro en ciertos temas. En algunos puntos se dice que se pueden usar para pagos de impuestos, pero si uno le pregunta al SRI, el SRI dice que ni loco coge un bono a 7 años, digamos, ¿no? Estos son las estadísticas de los bonos del mercado de valores. ¿Qué es lo que más se negocia en la bolsa? Este es tomado de otra presentación, por eso el formato está un poco distinto. Enero, diciembre de 2018 frente a enero, noviembre de 2019. Simplemente es para ver el volumen. Estamos hablando de 500 millones que se van a entregar adicionales en bonos a proveedores. ¿Qué es lo que se negoció en el 2018 y 2019 en la bolsa? Se negociaron certificados de tesorería, de 2.000 a 4.000 millones pasó. Certificados de depósito, 1.500 millones. Certificados de inversión, papel comercial, cerca de 1.000 millones. Obligaciones corporativas, cerca de 1.000 millones. Notas de crédito del SRI, bien interesante, cerca de 500 millones. Facturas comerciales negociables, viene creciendo, ha pasado las notas de crédito. Titularizaciones, un producto muy interesante que lastimosamente está estancado aquí. Pólizas de acumulación, lo mismo que certificados de depósito. Y bonos del Estado, que en el 2018 se habrán negociado 100 millones y en el 2019 ya se negociaron cerca de 400 millones. Entonces, estamos hablando de que los bonos que están saliendo son prácticamente el 100% de lo que se negoció en el 2019 y son el 400% de lo que se negoció en el 2018. Entonces, ¿qué significa eso? Que conseguir liquidez no va a ser tan fácil. Yo creo que vamos a ver el procedimiento de obtención de los bonos en un segundo. Regresamos a esto y más bien quiero enseñarles los números de los que les estaba contando. Entonces, estas son las estadísticas de las negociaciones de bonos en el 2019. El Ministerio de Finanzas entrega sus bonos y se negocian en bolsa en el mercado primario. Cuando el emisor negocia su título en el mercado de valores, se considera una negociación de mercado primario. Entonces, si yo le compro un título al banco, es mercado primario. Si yo vendo mi certificado de depósito y le vendo a un tercero, eso es mercado secundario. Entonces, las negociaciones entre privados, acreedores del Estado y el Ministerio de Finanzas son estas negociaciones de mercado primario. Entonces, los bonos, habían 3 bonos, como les decía, estos son antes que los que... Esto es lo que ya se ha negociado este año. 2023, 25, 27, 83 millones, 52 millones, 38 millones, total 174 millones. Y se han conseguido negociar, entonces estos son como bonos entregados. Y se han conseguido negociar en mercados secundarios, es decir, el proveedor que recibió vendió a un tercero por distintos motivos, de distintas formas. Se han negociado 27 millones, 35 millones, 9 millones. Total 72. Como vemos, hay una relación de 70-30 entre lo que se ha recibido y lo que se ha negociado. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay proveedores del Estado que han recibido bonos por más o menos la diferencia, 100 millones de dólares que siguen teniendo el bono y están cobrando intereses.
En total se han negociado 250 millones de dólares en números redondos. Lo interesante de ver aquí es que de los 2020, los bonos a 3 años, de los 83 millones, la gente prefiere este bono a corto plazo, pero solo se han negociado 27 millones. Luego vienen los bonos del 2025, se han recibido 50 millones, pero se han conseguido negociar 35 millones, un poco más proporcionalmente. Sería 70%, ¿no? Si este es el 100, este es 70%. Y de los 2026, 38 millones, apenas 9 millones. Entonces, estos bonos aparentemente son menos líquidos. Los del 2025 parecen ser más líquidos y los 2023, la gente tiende a pedir más, pero se negocian menos. Entonces, ahí uno tiene que hacer el balance al momento de negociar qué es lo que quiere y qué es lo que puede hacer. Luego, veíamos que se han negociado en mercado secundario 72 millones de dólares de los 174 que se han pagado en bonos. Entonces aquí puse en la tablita los 72 millones de dólares. Estoy tratando de mover un poco los cuadros para que se vea mejor. De los 72 millones de dólares hay dos alternativas. Unos que se negocien con descuento y otros que se negocien sin descuento. Eso es nuestra estimación, no es algo confirmado, pero consideramos de nuestro análisis que si se negocia sin descuento, es que son 32 millones de dólares, es que se ha hecho un pago con ese bono, se ha utilizado como medio de pago. Entonces, el proveedor recibió el bono y le pagó a alguien más a través de una transacción en la bolsa al 100% de precio o muy cerca de eso, 98, 99, 100% de precio, y le pagó con un bono. Entonces, el constructor le pagó al proveedor de equipos y al proveedor de cemento. Entonces, les pagó. Se negocia, esas negociaciones se ven en la bolsa al 100% de precio o cercano. Nosotros consideramos que son pagos, no son negociaciones de inversionistas. Mientras que las negociaciones que están acá son 40 millones de dólares de los 72. Esas sí son con descuento. Ya vamos a ver los precios. Y aquí se han negociado 15 millones, 21 millones, otra vez del 2025, el más demandado, y apenas 3 millones en el 2026. Los precios, aquí están los precios, la columna de precios negociados sin descuento, obviamente están sin descuento, no tiene sentido, pero los precios de los que se han negociado con descuento, estos 40 millones de dólares de acá, se han negociado con un 92% de precio, 93, 92. En promedio, 8, 7, 8% de descuento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que considerar ustedes si van a recibir un bono como pago? Que más o menos es el mercado de descuento. Si consiguen que un proveedor les acepte el bono como pago, eso estará cerca del 100%. Lo más real es que si se consigue colocar a través de un inversionista, que el descuento esté alrededor de un 8%. Esos son números que hay que tener en mente. Son históricos de la bolsa, son referenciales. Lo que aquí lastimosamente no vemos es la tendencia, pero lo que hemos visto es que, yo creo que sí puedo hacer un pequeño cambio aquí. Espero que esté compartiendo la pantalla. Ahora estoy poniendo un Excel, no sé si lo están viendo. En este Excel lo que se ve es que los precios, por ejemplo, no sé, María Clara, o alguien me confirma si están viendo el Excel. No, solamente mira el Excel. No, Excel. Qué pena. Ya, entonces, bueno, lo que estaba tratando de enseñarles en el Excel es que los precios de la negociación de bonos comenzaron alrededor del 3% de descuento, después 5, después 7 y después 8. Entonces, los precios han ido bajando en estas últimas semanas y meses. Yo creo que conviene en este punto volver a los procedimientos. Entonces, ¿cómo funciona la negociación o la entrega con el Ministerio de Finanzas de los bonos? ¿Cómo hago pantalla otra vez? Bueno. Entonces, a ver, estoy peleando con el cursor que no me deja ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? El proveedor solicita el cobro al Ministerio de Finanzas. Finanzas analiza y plantea la forma de pago. Hoy conversamos con un cliente, le deben $1 millón. Y el Ministerio de Finanzas te pregunta, ¿qué bono quieres? Entonces, un poco ahí uno puede usar las estadísticas
para revisar qué bono es el que más se negocia y tomar la decisión. Luego nosotros les asesoramos en el cálculo exacto de cómo funciona eso. Entonces hay dos mecanismos. Uno es la dación en pago y dos es que se haga un pago a través de una inversión. La dación en pago es para aquellos valores que ya están aprobados hasta el 2019. Se firma un convenio, legalmente hay que firmar un poco más de papeles, tiene un poco más de restricciones y hay una gente que ya está preaprobada. La otra es si uno puede decirle al Ministerio de Finanzas, págame y yo el mismo día te compro un bono y con eso saldamos nuestra deuda, que es lo que se mueve normalmente más rápido. No se necesita firmar la dación en pago, los abogados y demás, sino, oye, estoy listo porque me pagues, quiero los bonos a 3, a 5, a 7 años. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Finanzas? Deposita el valor de la deuda en la cuenta del proveedor y el proveedor se compromete a ese mismo día a través nuestro a hacer la compra de los bonos. Eso está funcionando bastante bien. Es un tema un poco de confianza, pero también hay algunos mecanismos de seguridad, pero la idea es que se deposita el dinero y se hace la compra. No se necesita de firmas complicadas, ni de autorizaciones, ni de directorios para hacer la dación en pago. Entonces el proveedor revisa las condiciones, acepta o eventualmente rechaza la propuesta, lo cual es difícil, y se emiten los bonos según se ha acordado. Para esto, el proveedor necesita abrir una subcuenta en el Banco Central a través nuestro. Es una apertura de cuenta como en un banco. Se firma un registro de cliente, la documentación básica, nombramiento, RUC, los papeles básicos y se abre una cuenta. ¿Para qué se abre la cuenta en el Banco Central? Básicamente para que tengan un número y puedan firmar los papeles y puedan recibir en esa cuenta en el Banco Central su bono. El proveedor recibe los valores pendientes de pago e inmediatamente invierte a través del mercado de valores en títulos como en los bonos del Estado. Es básicamente lo que les acabo de contar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Coordinamos con el Ministerio de Finanzas la negociación de los títulos. Y el proveedor ha recibido los títulos. Entonces el proceso, muy sencillo, se abre la cuenta a través nuestro en el Banco Central, se llega al acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas deposita el dinero en la cuenta del proveedor en la mañana, nosotros compramos los bonos y pagamos de inmediato al Ministerio de Finanzas y al final del día tienen sus bonos en su custodia en el Ministerio de Finanzas. Entonces funciona bastante bien. Y luego viene la segunda parte. La segunda parte es intentar conseguir un comprador en el mercado, que hay los dos mecanismos, como les planteaba antes. Uno, tratar de pagar sucesivamente a proveedores de la empresa, un constructor, al señor del hierro, al señor de los ascensores, al señor de no sé qué. Y la otra es conseguir inversionistas. Pero ustedes ya vieron en las estadísticas esta presentación y estos datos les podemos compartir. Es información pública de la Bolsa de Valores, simplemente que la hemos procesado para su mejor entendimiento. Entonces, Metro Valores realiza la venta del bono y pago mediante transferencia a la cuenta bancaria. Esta parte obviamente es un poco más compleja. Y ahí depende de la empresa, su situación, si le conviene o no recibir el bono. O esperar de manera indefinida, que no se sabe hasta que la empresa eventualmente reciba el pago. Lo interesante de los bonos, lo que podemos decir es que generan intereses, pagan los intereses trimestralmente, es una fuente de ingreso interesante. En teoría puede servir para garantía de ciertas operaciones. No sé, ahí es negociación específica con cada institución financiera que trabajen. Si es que, por ejemplo, para un préstamo en lugar de una hipoteca les aceptan el bono, se puede poner un fideicomiso, un cargo fiduciario como garantía eventualmente para las aseguradoras con las que uno pueda trabajar, para las fianzas y ese tipo de cosas. Como les decía, esto no tiene restricciones, pero de momento no pueden ser usados para pagos de impuestos. También se habla de los CETES, pero los CETES todavía no hemos visto nada de operaciones. Esto creo que debía haber puesto adelante, pero bueno, ¿cuáles son? Esto nuevamente es de la publicidad, la página del Ministerio de Finanzas, de una presentación que usaron para pago de bonos a jubilados del magisterio.
somos muy activos también es más o menos el mismo mecanismo, somos muy activos en la negociación de bonos que han recibido jubilados del magisterio y eventualmente personas que se jubilan o que salen de instituciones del sector público que les están pagando con bonos. Alexandra es experta en esto y maneja muy bien la relación con los clientes. Y este es el mecanismo parecido a lo que estamos hablando. Se abre una cuenta en el Banco Central por parte del beneficiario. Eso se tiene que hacer a través de Metrovalores. ¿Qué se requiere? En el caso de una persona natural, cédula, copia de la cédula, datos de la cuenta bancaria que tenga la persona para el pago de los bonos. Eso es básicamente para el pago de los intereses y eventualmente cuando se venda el bono para acreditación en esa cuenta. La cuenta del banco o de la cooperativa tiene obviamente que estar a nombre del titular. No puede ser que la cuenta está a nombre el bono sale a nombre de la empresa y nos ha sucedido casos que viene y dice, oiga, págueme los intereses a nombre del gerente. No se puede. Tiene que ser a nombre del titular del bono y la cuenta donde se depositan los recursos. Y en el caso, bueno, como les decía, de los profesores jubilados o de las personas que califican, se suscribe un convenio de dación en pago entre el beneficiario y la entidad en base a las normas que constan en esta presentación. Y se suscribe por acuerdo de las partes siempre y cuando la legislación laboral, en este caso, lo permita. Eso es básicamente referente a los bonos, pero el mecanismo a los bonos de jubilados, el mecanismo es el mismo. Muy bien. Como les decía, en el tema de los CETES también están mencionados, pero la estadística actual es muy pequeña. Como ustedes ven, los CETES son el título que más se negocia en el mercado de valores. Quienes principalmente compran certificados de tesorería son títulos a corto plazo. Son instituciones financieras que las usan para sus reservas obligatorias. Entonces, los bancos reciben depósitos, de esos depósitos tienen que tener un encaje y unas reservas de liquidez que tienen que comprar títulos a corto plazo o largo plazo del Ministerio de Finanzas. Y ellos son los que más compran. Entonces, eso tiene que ver con el tamaño de los depósitos de los bancos. Y negociaciones de CETES en mercado secundario hemos visto muy poquito, con unos rendimientos distintos a los que negocie el Estado. Entonces, no hay mucha información, lastimosamente. Un poco los plazos de los CETES van entre 1 día y 359 días. Los plazos principales a los que negocian los bancos son entre 90 y 180 días. Y aquí vemos negociaciones a plazos un poco más largos, que son las pocas transacciones que hemos visto. Entonces, aquí están 800,000, 1,000,000, 1,800,000, 1,200,000, 1,500,000. Pero el proceso es el mismo. Y vamos al tema de las notas de crédito, que es algo que interesa mucho a la gente también. El mecanismo de recuperación de pagos a través de las notas de crédito del SRI es algo muy interesante. Es un mecanismo de recuperación de los reclamos con el Servicio de Rentas Internas un poco más acelerado. Hay gente que hace sus reclamos, primero que le tiene miedo a hacer reclamos. Lo que decimos, no tenga miedo, si tiene un derecho, haga el reclamo, el SRI le va a devolver lo que haya pagado en exceso. Si le han hecho retenciones en la fuente superior a lo que usted debió haber pagado en impuestos a la renta, hágalo, o las empresas lo hacen permanentemente y las notas de crédito se negocian bastante en el mercado de valores. Como vimos acá, notas de crédito del SRI se negocian cerca de $300 millones al año. Y hay desde personas naturales de $2,000 hasta empresas que reciben $1 millón. Entonces, el titular debe contar con una nota de crédito disponible para negociarla, le hacemos una cotización y negociamos la nota de crédito en la bolsa. Existen dos tipos de papeles, una que es desmaterializada, que proviene de impuesto a la renta, retenciones, IVA, y las otras que son físicas, que provienen del pago del impuesto a la salida de divisas. Estas del impuesto a la salida de divisas solo sirven para pago de impuesto a la renta. Y hay unas limitaciones porque son físicas, del endoso, son un lío, entonces tienen un precio relativamente más bajo. Es más atractivo para comprar cuando hay que pagar impuesto a la renta, pero es relativamente complicado hacer el pago con esto. El SRI, y peor en esta situación, no está funcionando tan bien con estas. Con las desmaterializadas funciona perfectamente, por eso su precio también es muy alto. ¿Cómo se negocia la nota de crédito?
se vincula al titular con la casa de valores. Nosotros consultamos a través de nuestro sistema del DCVale, en este caso, la nota de crédito, la bloqueamos, enviamos la cotización, nos aprueban y se negocia en la bolsa de valores. Y usted y el cliente que vende tiene que enviarnos ciertos títulos, papeles de respaldo, que otra vez son los básicos. Llenar el registro de cliente, cédula, papeleta de votación, RUC y una cuenta bancaria. El pago al beneficiario se hace según instrucciones a la misma cuenta bancaria, como les decíamos. Aquí simplemente tenemos un pequeño instructivo que les podemos hacer llegar, pero básicamente si alguien quiere ver, aquí en notas de crédito y títulos del Banco Central hay un estado de cuenta. Ahí pueden consultar cuando ya les ha llegado su nota de crédito y el saldo, ¿no? Ahí se saca un pequeño estado de cuenta, nos hacen llegar eso y con eso les hacemos su cotización. Funciona bastante bien. Lo otro que también se puede hacer aquí, eso tal vez con los asesores tributarios pueden conversarlo, pero si no, nosotros también les ayudamos. Normalmente hay mucha gente que ha pedido su devolución con pago en efectivo y después de varias semanas o meses de esperar, nos llaman y dicen, ve, pregunté a mi vecino y le pagaron en unas semanas cuando cambió a nota de crédito, y eso es verdad. Entonces se cambia la forma de pago a nota de crédito, la negociamos y normalmente le hacen el pago en una semana, 15 días. Es mucho más rápido que el esperar el pago en efectivo. Bueno, aquí está todo el tema. Este es un tema de mercado, como les hemos enseñado, información que viene de las bolsas de valores, es información estadística relativa, el mercado sube y baja, más o menos como vemos es que el descuento promedio de notas de crédito de personas naturales, que son montos pequeños, está alrededor del 5%, hasta $5,000. Los montos más altos son obviamente negociables y según se consiga, hemos visto negociaciones entre el 1 y el 3% de descuento. Es bastante atractivo contra todos los costos que ya ha tenido la empresa para recuperar el dinero, el lucro cesante por no tener el dinero y el costo eventual de liquidez por liquidar este título y tener los recursos de inmediato. Entonces, es un costo bastante atractivo. Comparado con el financiamiento que se puede tener esperando hasta obtenerlo, hasta que le paguen en efectivo a la empresa. Como les digo, es mercado, esto sube y baja, esto es algo referencial. Por otro lado tenemos las notas de crédito físicas. Esos, como les decía, son para pago de impuesto a la renta, son mucho más volátiles. Entonces, en ciertas épocas hay demanda, en otras épocas, por ejemplo, marzo, abril, para pagar impuesto a la renta, se negocian. El 1 de mayo ya no hay nadie que quiera comprar estos papeles. Entonces, la volatilidad del precio es mucho más alta. Y aquí tenemos un par de aspectos tributarios que vamos a revisar respecto al mercado de valores. Me decían que hay un par de preguntas. Yo por estar en la presentación no sé cómo ver el chat, o no sé si quieren. Aquí hay un chat. Podemos ver un par de preguntas. Buen día, se está procediendo para la compra de acciones de manera virtual. ¿Cuál es la proyección para hacerlo más rápido? Buen punto respecto a las acciones, ya la revisamos. Hay cómo pagar préstamos bancarios con bonos. No se puede pagar los préstamos con bonos. Según las normas, el bono puede servir como garantía para un préstamo bancario, pero eso depende de la política de cada banco. Entonces, eso hay que negociar previamente con el banco, si es que uno, en lugar de hacer líquido el bono, y si no lo consigue, y tratar de poner como garantía el bono. Normalmente sí debería funcionar, pero depende de la política de cada banco. Y me dice alguien más, consulté con el SRI en la ciudad de Cuenca y no tienen conocimiento sobre canje de bonos. Me indican que no les han socializado al respecto. Esto es un buen punto que nos cuenten para tomar en cuenta. En algunos casos, efectivamente, no hay la información. Normalmente de lo que hemos visto cuando se reciben notas de crédito como parte del proceso, el SRI entrega un informativo, pero efectivamente el
pago con bonos, eso no se está manejando de manera tan pública. Aunque ha salido un poco en la prensa simplemente el hecho de que se va a hacer de esa manera, ¿no? ¿Qué tipo de pagos se pueden realizar con los bonos de manera rápida? De momento no hay un pago. Sí, es un poco raro lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas porque, claro, emite un bono a 7 años y luego hay alguna regulación o está en alguna ley que estos bonos se podrían usar, por ejemplo, para pago de impuestos. Pero, ¿qué sentido tiene que emitir un bono a 7 años? Es como que te emitan un cheque posfechado a 7 años y luego digan, voy a cobrar este momento. Entonces, no tiene sentido. Lo que está pasando, la única experiencia positiva en esto, digamos, es el tema del BIES con los jubilados del magisterio. Entonces, el BIES está comprando los bonos, pero específica y exclusivamente de los jubilados del magisterio. No sé si bonos de personas naturales de otras instituciones, no estoy seguro. Pero en todo caso, los bonos de los jubilados del magisterio, por ejemplo, el BIES tomó la decisión hace comienzos de año de comprar y está comprando a unos precios razonables con un descuento pequeño para los jubilados. Eso tiene sus pros y sus contras. Los jubilados están felices, los dueños de la plata del BIES no tanto porque están invirtiendo en un título con un rendimiento que no es de mercado. Pero en todo caso, bueno, hay una solución a un problema de personas. Las empresas es un poco más difícil, no creo que entre, pero en teoría, esto se refiere a la pregunta de Esteban Proaño también, no conozco que reciban como pago los bonos, deberían en algún momento poder comprar. Entonces, una forma de apoyo, yo que sé, la CFN, parte de su mandato es apoyar al mercado de valores y ahora no compra emisiones de obligaciones y titularizaciones en la bolsa, desde que hay una nueva administración. Pero dice que se va a orientar a prestar dinero a empresas. Entonces, parte de la forma de apoyar a las empresas de la CFN podría ser que si yo recibí un bono del Estado, que me compre ese bono. Es un buen uso del bono. Pero sí, como medio de pago son públicos, no se puede utilizar. Lo que sí se está utilizando es como medio de pago entre privados. El proceso de pago de deuda con... Alguien más dice, ¿cuál es el proceso para cambiarse de devolución de dinero a nota de crédito del SRI? Buena pregunta, no estoy seguro si en esta presentación está esa parte, pero con su asesor tributario o si nos deja su contacto, nosotros teníamos una presentación específica de notas de crédito donde teníamos un poco ese formulario, solo que las pantallas del SRI ha ido modernizando su sistema y nuestras pantallas quedaron desactualizadas. Devolución de impuesto a la renta. Sigue los pasos de la solicitud de la devolución. Consultar el estado de la solicitud. Y aquí dice, no estoy seguro, ingresar la acreditación, notas de crédito. No sé si exactamente estos son los pasos. Deberíamos confirmar exactamente el proceso, pero si nos dejan el contacto, nosotros averiguamos exactamente con nuestros asesores y le podemos comentar cómo se hace. Pero son unos pasos relativamente sencillos dentro del proceso del SRI. Vamos a ver rápidamente un par de aspectos tributarios. Esto es un poco más desde el lado de los inversiones en la bolsa. Tal vez no tiene tanto que ver con esto, pero es interesante. Que cuando se hacen inversiones, bueno, de todas formas, si yo recibo el bono, los intereses que yo recibo de ese bono son exentos del impuesto a la renta. Ya sería el colmo que me cobren impuestos sobre esto. Las inversiones en la bolsa, en títulos a más de un año, son exentos del impuesto a la renta, en general, obligaciones, titularizaciones y especialmente bonos del Estado. Entonces, los rendimientos obtenidos por inversiones de renta fija que permanezcan en posesión del mismo inversionista, sean emitidos por el tenedor por lo menos 360 días, son exentos del impuesto a la renta. Deuda pública, los rendimientos financieros originados en deuda pública ecuatoriana, exento del impuesto a la renta. Las rentas originadas en obligaciones de 360 días calendario o más emitidas por proyectos de alianza público-privada. Y la venta de acciones en un monto, la utilidad en la venta de acciones en un monto de hasta 2 fracciones básicas desgravadas. Es decir,
transacciones de acciones pequeñas de personas naturales, ¿no? Otros beneficios tributarios desde el ISD, los pagos efectuados al exterior por rendimientos financieros y ganancias de capital de las inversiones provenientes del exterior que hayan permanecido más de 360 días en el país, son exentas del impuesto a la salida de divisas. Esto me parece que en la ley que se aprobó hace 3 meses cambió y el plazo es más corto. Esto tenemos que verificar en nuestra presentación. En todo caso, antes era, si uno traía recursos del exterior, invertía en el mercado de valores y los sacaba después de un año, era exento del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de divisas. Ahora es exento del impuesto a la renta y es exento del impuesto a la salida de divisas, incluso con pagos más cortos, porque el reclamo fue básicamente, oigan señores, yo compro un bono a 5 años y me paga intereses cada 3 meses o me devuelve capital cada 3 meses y usted me va a cobrar el primer año el impuesto a la salida de divisas. Entonces es injusto si estoy haciendo una inversión a 5 años. Entonces eso se liberó. Y bueno, simplemente que no hay IVA en las transacciones bursátiles. Así que hasta ahí llegamos con esto. Nos hemos tomado 50 minutos. Si tienen más preguntas, con gusto. No sé si Alexandra quiere comentar las que hemos mencionado. Ahí en el chat acabamos de poner el contacto de Alexandra Piedra, su celular y nuestro email de Metrovalores. Igual, si quieren cualquier requerimiento adicional, nuestro email de base es info@metrovalores.com.es. Y sí, con gusto, no sé cómo funciona esto, pero tenemos disponible la presentación para compartir. Si es que hay un registro previo, entiendo que ha habido un registro, con gusto les ponemos en PDF y les compartimos. Ahí están nuestros datos de contacto para lo que requieran y estamos a las órdenes para ayudarles a consultas y temas en general de mercado de valores, que ahora es tan interesante, sobre todo con este tema de los pagos de los bonos a proveedores. No sé cómo seguimos. Hay ¿Sí? una pregunta más de Lice Troya que dice que el proceso de pago de deuda con los bonos a los GATS es el mismo como para los proveedores. Es un buen punto. Hace un par de años hubo el pago a los GATS del IVA. El gobierno les debía IVA a los GATS y les pagó con unos títulos que se inventaron, que fueron bien líquidos, que se llamaban los TBCs, títulos del Banco Central. Pues los municipios recibían estos por el IVA que les habían retenido y no les pagaban, y con eso nosotros también pudimos negociar esos títulos con condiciones muy ventajosas. De momento, igual los GATS pueden recibir, creo que ellos están utilizando el sistema de dación en pago que vimos al comienzo, que es el mecanismo formalmente mejor se puede usar, digamos. Está bien atrás de eso. Entonces es este mecanismo uno más, creo, de dación en pago, pero ya me perdí en la presentación. Pero, y reciben, y lo que he visto que los GATS hacen es algo parecido al tema de la cascada de pagos. Es decir, ellos se limitan a tener pérdidas en sus transacciones porque les persigue, si no está debidamente documentado, les persigue la Contraloría, les persigue el siguiente alcalde y demás. Entonces, tratan de conseguir proveedores del GAT al que le paguen a través de una transacción en la bolsa al 100% de precio y luego sea el proveedor el que vaya a conseguir mercado secundario eventualmente. Entonces hemos visto GATS, universidades, constructores del sector construcción en general, del sector salud, de distintos lados. Para Edgar, si no hay un contacto oficial con el ministerio, o sea, nos envían información que es pública. No sé, o sea, gestiones no hacemos. Lo que nos vienen es clientes que ya tienen los pagos aprobados. Tal vez podríamos ir a consultar a algún cliente que ya tuvo el pago aprobado, si tiene una contraparte con quien hable
para pasarle a Edgar un contacto que le sirva. Eso de nuestra parte, creo. Alex, ¿quieres contar algo un poquito rápido del tema de bonos de jubilados? Bueno, claro que sí. Buenos días con todos. Como bien manifestaba Ulises, se han realizado en los últimos tiempos, realmente desde el último año se cobró un poco de fuerza, las negociaciones de los bonos de los jubilados. Se les empezaron a hacer el pago por las compensaciones de jubilación. Las cuentas que tienen que abrir ellos en el Banco Central, básicamente en el depósito centralizado de valores, se empezaron a realizar a partir de abril del año pasado. Firmaron los convenios más o menos entre mayo y agosto, y los bonos se empezaron a entregar básicamente en agosto, septiembre y octubre. Una parte de ellos recibieron el año anterior y otros han estado recibiendo este año, y todos esos bonos se han canalizado a través del mercado de valores. Y el comprador principal, de hecho, es el banco del IES, el BIES, quien está comprando bonos el año anterior y ahora también. Hay otro grupo de jubilados que también lo están por recibir, quienes están trabajando y están aperturando ya las cuentas. Eso es lo que más o menos podemos comentarle de los bonos de los jubilados, y todo eso lo han podido hacer aquí desde Cuenca, con nuestros asesores también en Quito, en Guayaquil y en todas las otras provincias, porque tenemos cobertura a nivel nacional. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, estimado Ulises, Alexandra, por esta valiosa presentación. A las personas socios de la Cámara que se han conectado la mañana de hoy. Les invitamos a revisar nuestro canal de YouTube. En las próximas horas aparecerá la grabación de este seminario. Igual, si Ulises o Alexandra me facilitan también la presentación, ahí estará el link para que se puedan descargar la presentación Perfecto. utilizada, las láminas. Si no hay nada más, agradecerles por la presencia, por conectarse. Les invitamos a nombre de la Cámara de Comercio de Cuenca a que revisen nuestro sitio web. Constantemente estamos periódicamente realizando eventos muy importantes de capacitación a todos nuestros socios y a la ciudadanía en general, que creemos que ayudarán para resolver todas las problemáticas, todas las situaciones que se han venido dando durante esta pandemia que nos ha afectado a todos, pero sabemos que juntos apoyándonos entre todos, podemos salir adelante, y como socios de la Cámara de Comercio de Cuenca tendrán acceso a una serie de servicios y beneficios que sin duda les ayudarán a impulsar más aún su negocio. Eso nada más, les agradecemos su presencia. Gracias, mi estimado Ulises, Alexandra, estamos a las órdenes. Un gusto, muchas gracias y saludos a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos también.